Bueno, a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por participar en su programa. Que regálame un segundo, por favor, que estoy aquí cuadrando sonido. Bueno, bienvenidos a este grupo de estudio que tenemos, que lo convertimos en un café virtual, donde estamos haciendo un doble formato, es invitando a personas que tienen mucho que contarnos alrededor de su historia con el libro Durantia, sus actividades, sus logros, sus eventos, en fin, que sea un medio también para que las personas que nos acompañan puedan ofrecer esas actividades que están haciendo, esos grupos de estudio que tienen y que todos volvamos una familia, que sepamos dónde están todas las personas, qué están haciendo en cada región, en cada país e incluso en cada continente. Una segunda parte de este proyecto es hacer el estudio del libro Urantia, aprovechar para coger un documento, especialmente estamos en el documento número 34, que es sobre la Madre Divina, y en leerlo entre todos, compartir entre todos, ir leyendo cada parrafito, y así vamos interrelacionándonos, vamos conociéndonos y a su vez vamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, hoy tenemos un gran personaje, un segundito por favor, que es Don Omar, ¿sí? Omar Delgado, que muy gentilmente nos ha aceptado esta invitación. Entonces, para eso hoy tenemos una persona muy especial, Ángela María Gutiérrez, que es la persona que nos va a ser de moderadora, ¿sí? Angelita tiene experiencia en este tema de moderación. Estamos en proceso de ajuste y de aprender. Angelita, bienvenida al programa Café Virtual. Gracias Wilson por cederme la palabra, feliz de estar acá. Bueno, entonces me estoy estrenando, por consiguiente, cualquier error, por favor me lo disculpan. Esta noche vamos a presentar a Omar Delgado. Realmente es un hombre muy joven y la juventud es muy importante acá dentro del libro de Durantia, dentro de la lectura y el estudio de Durantia, porque la juventud es aquella que va a llevar todo este legado que nosotros vamos a dejar y toda esta revelación que es para los 1000 años. Entonces, entrando ya en materia, Omar, bienvenido, gracias por aceptarnos la invitación y te lanzo la primera pregunta. Quisiéramos saber dónde estás ubicado, en qué parte del país, cuánto hace que llegaste al libro de Urantia y cuántos añitos tienes. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que me hayan invitado. Acepto con gran alegría este café virtual. Y bueno, pues a tu pregunta, yo conozco el libro de Durantia desde muy niño y es un libro que pues recuerdo tanto que escuchaba las enseñanzas del libro por un amigo, más que un amigo también es mi maestro, José Bolívar, creo que algunos lo conocen. Y recuerdo yo de niño que escuchaba a este hombre hablar del libro de Durantia, acerca de Jesús, las dispensaciones espirituales, los mundos habitados, los ángeles, el destino de la humanidad. Entonces, desde pequeño yo crecí escuchando este libro. Obviamente, en ese entonces yo pensaba que éramos únicos en el mundo en cuanto a la lectura del libro, pero ya que uno después de que crece, pues se da cuenta que es algo mundial, algo interesante, algo monumental en mi opinión. Hoy en día tengo 32 años de edad. He leído el libro con mucho detalle desde hace 12 años, desde mis 17, 18 años, y he sido un gran buscador de la verdad, porque el libro es un indicador, te muestra el camino y tienes que recorrerlo, porque pues el libro también enseña muchas cosas para el destino de la humanidad, como la unidad del mundo. ¿Dónde estás ubicado, Omar? ¿En qué parte del país? Me encuentro en Bogotá, Colombia. ¿Tú qué profesión tienes? ¿En qué laboras? Yo soy auxiliar de enfermería. Trabajo
en unidades como una IPS. Aquí en Colombia son instituciones prestadoras de servicios que le hacen a las EPS, clínicas, hospitales. Y pues he trabajado con todo tipo de pacientes, a Dios gracias. Una labor muy bonita porque conlleva bastante servicio y mucha devoción y amor a la gente, ¿no? Omar, dentro de esta labor que tú estás efectuando, que es tan linda porque es un servicio a la humanidad, ¿cómo ves tú o cómo has podido aplicar tus enseñanzas del libro de Urantia con ese vehículo que se te presta tan de cerca como son las personas, digamos, que estén con su salud débil, que tú le estés aportando aparte del amor? ¿Cómo puedes llegar a ellos dando las enseñanzas del libro de Urantia? ¿Lo has logrado? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué nos cuentas? Una cosa que tener en cuenta es que en cuanto a temas religiosos, independientemente de las creencias, siempre debemos tener respeto por la persona, porque a veces confundimos una cosa con otra, pero el hecho mismo de servir ya es un acto de corazón, sin necesidad de nombrar ningún texto o religión. Entonces yo creo que prima mucho es el respeto hacia los demás, y ya si la persona tiene un interés más profundo al tema, por así decir, se le puede expresar, según digo yo, su comprensión al texto o a cualquier información en general. Entonces, primeramente, el respeto y el cuidado que para eso uno está. Entonces, pienso yo que ha sido una experiencia muy bonita en un sentido espiritual, que primero que todo, no todo el mundo está preparado para este tipo de enseñanzas. La gente, sin el ánimo de ofender, es un poco lenta, por así decir, en comprender o aceptar o asimilar una información, porque cada quien tiene sus creencias por su cultura y pues se respeta eso, pero hay gente que sí es un poco más sensible a las cosas espirituales y se ha podido hacer un trabajo, y aunque sea pequeño en sus vidas, pero aunque sea les queda la información de que hay algo grande en la humanidad, de esta era, que es una manifestación espiritual al mundo. Omar, ¿qué ha cambiado en ti las enseñanzas del libro de Urantia? ¿Has sentido cambios? Bueno, primero que todo, pues como yo les digo, yo conozco el libro desde muy niño, entonces no he tenido ese choque cultural o religioso como muchas personas que salen del cristianismo y llegan al libro, o del islam al libro. Bueno, no he tenido ese choque realmente. Al contrario, he sido una persona, en mi opinión, muy privilegiada por el hecho mismo de conocer estas cosas desde temprana edad, y pues se me facilita mucho la información. O sea, he escuchado a la gente decir que es un libro muy denso, es un ladrillo para comprender, y pues pueda que sea cierto, pero pues como yo crecí con la información desde pequeño, entonces no siento esa dificultad, porque estoy muy familiarizado con los conceptos universales, su filosofía, sus enseñanzas. Entonces se me hace mucho más sencillo captar lo que quieren decir los reveladores en este caso. Y obviamente se me facilita también entender otras filosofías espirituales, porque no solamente crecí con el libro Durante, como persona yo también tuve una búsqueda espiritual a raíz de mi vida personal, y pues conocí muchas religiones, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el santoísmo, muchos maestros de la antigüedad, y aún así seguí buscando, porque el libro, como les digo, es un indicador del camino. Entonces toca continuar hasta que pues he hallado nuevas fuentes espirituales que han llenado mi alma, mi corazón, y es algo que me siento gratificante por eso. Es una bonita experiencia en ese sentido. Bueno, tú hablando de las fuentes espirituales, tú me participabas a mí y me decías que había llegado también otra nueva fuente que va muy de la mano del libro de Urantia, que se llama, si lo pronuncio mal, por favor me corriges, la fe Bahá'í. Me dices, Sí, me señor. cuentas muy de la mano. Sí, le dijiste bien. Sí, van Un de la poquito mano. acerca de eso. Claro que sí.
dame un momento, me gustaría mostrarles a ustedes algo. Bueno, si no recuerdas bien, a ti, Angelita, le mandé unas imágenes de la fe Bahá'í que son muy bonitas, que es como el pilar espiritual de la causa universal de este gran maestro espiritual llamado Bahá'u'lláh, que la verdad es impresionante lo que él enseñó hace 200 años, en el año 1844, que inició su causa, y es precisamente la unidad de la humanidad. Y es lo que, si tú lo lees, el libro Durante también lo dice: el idioma universal, una educación universal, la solución de los problemas sociales desde un punto de vista espiritual. También me dice eh, eh, la eliminación de los prejuicios, o sea, todo este tipo de cosas de verdad que tocaron mi corazón y me impactó demasiado, porque eso lo enseña el libro de Durantia. Y Bahá'u'lláh decía algo muy interesante: es una nueva dispensación espiritual para la humanidad. Y el libro de Durantia precisamente me habla de eso, de las dispensaciones espirituales del planeta. Entonces, era, cada generación recibe un nuevo maestro, por así decir, y estamos en esos cambios espirituales. Y este hombre, o bueno, este gran maestro espiritual, se dio a conocer. Y si ustedes conocen la historia o averiguan un poco por ustedes mismos, se dan de cuenta que así como Jesús fue humillado por su mensaje, así mismo son todas las manifestaciones espirituales. Y algo interesante también es de que, así como el libro Durante me habla de revelaciones antes de Cristo, como este libro mismo, la fe Bahá'í también resalta el hecho mismo de revelaciones en el pasado, y cómo Dios Padre ha ido evolucionando con la humanidad, llevando la civilización progresiva hacia adelante, hasta llevarlas a las etapas de luz y vida, como dice el libro Durante, o las etapas de oro, como dice la fe Bahá'í. Entonces, en mi opinión, me parece muy interesante ver ese tipo de cosas, esas concordancias, esa similitud, ese deseo, ese amor por enseñar también a la juventud, a los niños, porque es el legado de la humanidad, y que ellos sean instruidos bajo esos principios espirituales. Es algo que en la comunidad de los lectores de Durantia se necesita. Entonces, en mi corazón, digo yo, he encontrado esa inspiración y ese deseo de servir más aún, porque siento una conexión. Y pues obviamente es muy poco lo que puedo decir, a raíz de que pues es mucha historia, muchas cosas de este gran maestro, porque dejó una cantidad de escritos impresionantes que nadie en la historia del mundo religioso o maestros hayan escrito. Entonces, no le hallo comparación, y inclinar y se dieran cuenta quién era este maestro y cómo persa. Interesante. Esa es mi invitación. Y obviamente resalto estas cosas con lo que decía Jesús. Decía Jesús una cosa interesante en el libro Durante. Dice que nuestro Padre Celestial ha hablado a través de Amós, Elías, Isaac, Amós, Oseas, y no ha dejado de suministrar al mundo palabras de la verdad. Mi Padre no hace acepción de razas ni generaciones, en el sentido de que la palabra de la verdad sea otorgada a una generación oculta a la otra. El Padre siempre enviará donaciones, dispensaciones a la humanidad, o la llegada del Hijo del Hombre nuevamente al planeta. Entonces me hace ver que algo interesante que decía Bahá'u'lláh era que él era una nueva dispensación del mundo. Entonces, ¿quién era ese hombre para tener esa autoridad para expresar tales palabras? Una religión expresa esas palabras, ni con ese poder de convencimiento y sentido espiritual. Entonces, de ahí siento en mi corazón de que en verdad era una personalidad enviada de Dios también, como Maquiventa Melquisedec, como Adán y Eva, como Cristo. No sabemos la orden de hijo que era, pero como decía Cristo, el árbol se conoce por sus frutos. Y ahora mirar su vida, cómo fue sometida
martirizada, golpeada, y aún así no cesó. Llevó adelante a sus apóstoles, y es algo muy bonito de ver. Entonces, para no alargar las cosas, mi invitación es de que en verdad conozcan esta comunidad Bahá'í. Es algo mundial también. Algo interesante también es que el libro Durante me habla de los templos espirituales que van a aparecer en el planeta en un futuro, y la fe Bahá'í viene ya haciendo ese tipo de proyectos espirituales, y son los templos silenciosos, donde no hay una jerarquía de orden, sino cada quien a solas, en silencio con Dios. Es algo muy bonito de ver, y pues no sé cómo más decir, pero sí los invito de corazón que conozcan. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho por esta información. Fe Bahá'í es ya que el maestro se llamaba así, Bahá'í, es lo que Bajaula entiendo. se llama. Bajaula. Aula. Bahá'í Bueno, viene de muchas como gracias. pueblo de Bajá. Bajaula es el nombre o el apelativo espiritual que se denominó ese gran maestro. Ok, sí, entonces por lo que nos cuentas, iba muy de la mano de Urantia. Gracias Sí, realmente por la información. Y si quieres así colocarlo es. en el chat para las personas que estén interesadas, pues ellas toman nota allí en el chat del, del libro, ¿no? Bueno, De esta información. Entonces, voy a abajo hay una escribirlo en cosa que el... ahorita no lo escribes. Voy a, Cuéntame, ¿cómo ves tú a la juventud hoy participando en el libro de Urantia? ¿Tú ves actividad o ves que hay que están despertando o hay que hacer más cosas para que la juventud se integre más dentro de la lectura, dentro de las enseñanzas? bueno, algo interesante para resaltar es de que los reveladores, los seres celestiales resaltan. Dicen ellos que la juventud se dedica a las 3/4 partes de su vida al materialismo, esa generación estará en bancarrota. Entonces nosotros como pues, personas adultas, yo creo que es muy importante ayudarles a crecer en el ámbito de las artes, de la creatividad, la astronomía, la religión, como dice allí. Y algo interesante es que tenemos que hacer eso, no someterlos a leer, porque yo me doy cuenta que la juventud es un poco reacia a la lectura hoy en día. Yo porque crecí con esto y siento en mi corazón el deseo de estudiar estas enseñanzas, y de igual manera pues todo lo que tenga que ver con Dios. Pero no todo el mundo tiene ese sentir, entonces cada quien va a su ritmo. Si los niños, los jóvenes, por ejemplo sus hijos o sus nietos, crecen en este tipo de enseñanzas, perfecto, pues puede ser mucho más fácil. Y si no, pues obviamente hay que darle tiempo al tiempo, siempre y cuando no descuidar esa parte espiritual en las personas o en los jóvenes. Eso sería como una recomendación. Y otra cosa sería como desmenuzar el texto, porque el libro, como bien ha escuchado, es un poco complejo, es un poco difícil de entender. Entonces, sería muy bueno desmenuzar el texto en sentido de cartillas, hacer algo en ese sentido. Por ejemplo, las etapas planetarias de la humanidad, la civilización progresiva, la historia, la arqueología, ayudar a desmenuzar esos temas. Obviamente, la tecnología hoy en día ayuda muchísimo. Entonces, es una herramienta que sería útil para nosotros y no solamente mostrar un texto y la gente se sienta acudida a semejante texto tan grueso, 3097 páginas, tipo, hoja tipo Biblia, pues cualquiera no lo acepta. Entonces sería bueno mirar ese tipo de cosas y buscar alternativas. Pues yo te pregunto eso precisamente porque tú eres una persona joven. Yo creo que tú nos puedes indicar a nosotros los grandecitos cómo podemos llegar más fácil a esta juventud que la estoy viendo Hay un algo, poquito. hay algo bonito, qué pena que te corte, algo bonito que yo veo en la Bahá'í porque me ha interesado mucho, y es que ellos hacen unas cartillas de educación. Entonces, por ejemplo, no cogen un texto grande, grueso de los libros de Bahá'u'lláh y tome, lea, no, sino son cartillas pequeñitas para educar a la persona, como para niños literalmente. Y me parece muy bonito ver eso, cómo ellos se trabaja de esa manera. Entonces yo creo que con el libro Durantia se puede hacer ese trabajo también, desmenuzarlo a ese nivel bien básico, para que la gente le vaya cogiendo cariño poco a poco. Porque
¿De qué me sirve a mí de hablarle a una persona de los absolutos, del absoluto de la deidad, del paraíso? Cosas que son incomprensibles y mucho menos no son prácticas a la vida. Entonces, el conocimiento termina siendo nebuloso y no sustancioso ni práctico para la vida. Entonces sería muy bueno tomar, por ejemplo, la vida de Jesús y desmenuzarla a ese nivel de cartillas, la historia del planeta, la historia del universo local, o sea, todas esas cosas bonitas que inspiran. Sería muy bueno tenerlos en tipo cartillas. Esa es una idea que yo he tenido hace mucho tiempo y pues sería bueno que se tuviera en cuenta, ¿no? Omar, muy interesante, sabes que sí es bueno esto escalarlo a todas aquellas personas que tienen, digamos, algo más de, de bagaje y que pueden llegar a hacer un trabajo, todos ayudando a hacer un PowerPoint, algo de cosas para aterrizarlo, porque en verdad sí se le dificulta un poquitico la lectura y la juventud, como tú dices, no está muy empeñada en dedicarse a leer un libro tan grueso. Entonces, pues todo esto lo vamos a escalando. Aquí ya hay personas muy importantes, influyentes dentro del libro Vibrante que están oyendo. Esperemos dejarles esa inquietud. Dentro de esto mismo que tú me estás diciendo, ¿qué proyectos te han surgido? ¿Cómo los estás desarrollando o con quiénes los quieren desarrollar o a qué nos invitas? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, creo que no es nuevo. Hay un proyecto que está en marcha que curiosamente tuve la oportunidad de conversarlo. Se llama el proyecto de Fundación Gobierno de Dios, que el libro precisamente me habla de lo que veníamos hablando en paralelo con la fe baja y de unir al mundo, donde debemos acabar con con las fronteras invisibles, obviamente impuestas por la política, pero en sentido espiritual todos somos una sola raza, somos la humanidad, somos los hijos de Dios. Entonces, ese proyecto empezó en Colombia gracias a, yo creo que les comenté de José Bolívar. Esta persona ha invertido tiempo y dinero a esta causa y es bien interesante. Eh, y dando esa conferencia por sala Zoom el año pasado fue como conocí incluso la fe Bahá'í, porque uno de los oyentes me dijo que todo lo que yo estaba explicando era lo que hacía la fe Bahá'í. Entonces es muy bonito encontrar este tipo de proyectos o empresas espirituales que lleven al mundo hacia adelante a la unidad del mundo. Creo que lo más importante ahorita, bajo los principios de una educación espiritual, que es el propósito que se quiere porque es la piedra angular del verdadero cambio del mundo, la educación espiritual. Entonces, está ese proyecto en marcha, se ha regado por el mundo también, por Estados Unidos, Sudamérica, Europa, y pues obviamente es algo muy nuevo, pero son los reveladores que nos enseñan eso. Tenemos que forjar esa nueva humanidad dentro de nosotros mismos, buscar ese tipo de personas que en verdad tengan esa pasión, ese amor, esa fe de cambiar, no simplemente ser lectores pasivos, porque en mi opinión y sin el ánimo de ofender, nos hemos quedado leyendo, pero no actuando, no hemos llevado el conocimiento a los campos de la acción, como dice allí la revelación, y eso es lo que se necesita, porque todo el mundo es muy bonito hablando del libro, pero se necesita exponer el hombro a la causa y como decía Jesús, una máxima, abandonarlo todo por el reino. Y yo creo que muchas veces la gente patina por ese lado, porque no es capaz de dejar su trabajo, sus cosas, o o dejar su dinero a una causa mayor en el beneficio de los demás. Entonces es una gran lucha, tanto personal como social, ¿no? Entonces está ese proyecto, Fundación Gobierno de Dios, hay un canal de YouTube también, y pues bueno, yo estoy involucrado en estas cosas porque deseo esa unidad, deseo que la gente tenga esa inspiración, porque a veces por esa falta de imaginación, de creatividad, la gente no actúa, pero cuando hay una acción en marcha, yo creo que la gente se pega, o sea, es como un imán. Y pues espero que investiguen estas cosas, estas dos causas, como las llamo yo, como la fe baja y este proyecto de Fundación Gobierno de Dios, que creo que me permitió conocer estas enseñanzas. Sería muy bueno que también dejaras allí en el chat la información sobre el proyecto. ¿Me repites el nombre?
Fundación Gobierno de Dios, y la fe baja, ya lo comentó Agustín, puso un link de la fe, muy Sí, ahí bonito, lo muy tengo. interesante, ¿sí? Y yo si quiero ahorita en un ratico les pongo ahí Fundación Gobierno de Dios, investigan, miran en la página web, y será un gusto de verdad que conocieran estas cosas. Pues bueno, yo también tengo mi canal de YouTube que pues ya creo que la mayoría conoce, es Urantia, Omar Urantia, y pues un espacio a la revelación, y no solamente a ella, sino a todas esas enseñanzas divinas que, gracias a Dios, he tenido el privilegio de conocer, de saber y de querer compartir con los demás. Esa es. Muchas gracias. Ahí casualmente ahí la fe baja, y una vez hice un video al respecto, también hice un video en cuanto a la Fundación Gobierno de Dios, que ahí están los datos, y pues he estado trabajando en pos de difundir este mensaje, ¿no? Gracias a Dios la tecnología ayuda bastante. Ahí está mostrando don Wilson el canal. Bueno, ¿qué mensaje nos quieres dar, aparte de este proyecto, pero que dentro de tus vivencias diga, esto me ha servido, lo he sentido y les quiero dejar este mensaje a todos los oyentes en el día de hoy? ¿Me repites la pregunta que se cortó? ¿Qué mensaje quieres darnos, entregarnos? Aparte de los proyectos que estás haciendo, un mensaje tuyo que nazca de tu corazón, de tu alma, un mensaje a todos tus oyentes, a los que estamos hoy en día en este momento acompañándote. ¿Cómo podemos seguir en el libro de Urantia? ¿Qué esperar de él? ¿Y cómo proseguir en él? El mensaje que se te venga, lo que Bueno, te dé el amor, lo que te dé ese ajustador divino. algo que yo he sentido en mi corazón es lo siguiente, y es que el conocimiento es interesante e importante en su medida. Tenemos que tener en cuenta que el libro es un postaindicador, más no un texto para venerar, no caer en el error, porque el conocimiento, como digo, es importante, pero puede ser peligroso porque el yo humano de por sí sucumbe ante eso. Entonces, se cristaliza la información y puede presentarse al mismo Dios ante nosotros y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque tenemos ya una creencia. Entonces, no caer en ese error, sino estar dispuestos, abiertos a la verdad, porque la verdad, como decía Cristo, es dinámica y se está moviendo siempre. Y tenemos que estar dispuestos a esos cambios espirituales que, que los reveladores, las manifestaciones de Dios hacen en un planeta como estos. Entonces, mi invitación es esa, estar dispuestos a aprender y no quedarnos con la mera lectura, sino llevar a la acción lo que hemos aprendido de corazón. Bueno, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Omar? Si tienen preguntas, por favor, pongan la manito, alcen la manito, no nos vamos a interrumpir, no nos vamos a lanzar un hito por un hito, o si quieren en el chat, que Wilson también Wilson nos ayuda a leerlas. A ver, anímense. Yo, Ok, Chicher, gracias. Adelante. oye Omar, cuando eras chico, ¿de qué edad era que estabas escuchando y dónde era que escuchabas? ¿Cómo es que estabas escuchando eso, el libro Urantia? Bueno, yo como te digo, yo desde muy niño tenía 5 o 6 años, que yo me acuerdo que había mucha gente a mi alrededor, gente ya mayor como ustedes, y los niños ahí sentados estábamos escuchando a José hablar, sus exposiciones, sus conferencias. Era muy atento, me acuerdo tanto, y le ponía atención al hombre, lo que le explicaba. Entonces tenía en mi mente acerca de los mundos espirituales, los mundos del Padre, cuando él hablaba de la astronomía, cuando él hablaba de Cristo. Entonces yo, de muy niño, yo escuchaba estas cosas y pues me llamaban mucho la atención. Entonces tenía que 5 o 6 años, si mal no recuerdo. Entonces, pues a Dios gracias, así fue. Pero, ¿cómo? ¿Tus padres eran amigos de José Ah, Bolívar? ok, ok, ¿Cómo es ya que? te entiendo. Sí, él era muy amigo de mi papá, y pues fue por mi papá que
que conocía el libro, por así decir, pero pues la influencia mayor fue José porque él era el que conocía el libro y el que nos hablaba del libro. Y pues mi papá estaba ahí, él lo escuchaba también y pues cuando cogía él, cogía a mi papá y obviamente uno de niño, pues cuando van los padres, van los hijos. Entonces así fue la manera en que yo conocí estas cosas aquí en Bogotá. A tu pregunta fue acá en Bogotá, siempre ha sido acá en Bogotá porque es donde más he crecido. Entonces así fue como conocí el libro Durantia, pero el libro Durantia lo obtuve yo a través de una búsqueda espiritual a raíz de muchas experiencias de mi vida. Y a la edad de 17 años tuve el libro por primera vez que lo compré y me valió $10 en esa época, hace 12 años. Eso fue para mí un gran regalo de la vida porque yo entendí el verdadero significado de ese libro para la humanidad y pues emocionado por tener ese libro, pues obviamente ya grande, porque tenía la idea vaga en mi mente de qué era ese texto. Y muy emocionado, fue muy contento, estuve contento por ese hecho y feliz. Tanto así que fue una deuda que tuve para comprarlo. Sí, me endeudé. Bien. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo o continuamos? Teresita. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Omar. Te quería preguntar que me cuentes cómo es un día común y corriente en la vida de Omar. Un día común y corriente en la semana de mi vida. Sí. Bueno, yo creo que influye en mi vida mucho las enseñanzas espirituales y yo siempre estoy leyendo algo espiritual en mi vida, no necesariamente el libro Durante. Vuelvo y digo, yo estoy estudiando la fe Bahá'í, entonces estoy leyendo la fe Bahá'í. He leído también la Biblia, he leído el Corán, he leído el Tao Te Ching, he leído las Analectas de Confucio. Entonces siempre he tenido, digámoslo así, en mi maleta un texto por leer. Siempre he leído algo. Y mi vida pues empieza pues normal, como ustedes, se levantan normal a trabajar. No soy una persona de estar dándose golpes de pecho en la vida. ¿Por qué No, eso? ¿No? no meditas así en la mañana, ¿no? No en la Una mañana. meditación, algo no. No tanto en la mañana, pero sí a veces lo hago en las noches, antes de dormir o eh, a veces a mediodía, cuando tengo el tiempo, saco un espacio para eso o hago una oración personal. Eso es lo que yo hago en mi vida diaria desde un punto de vista espiritual o religioso. Gracias, Omar. Con mucho gusto. Muy lindo, muy lindo. Hay un señor que se llama Constantín, pero no entiendo el mensaje. Si de pronto Wilson me apoya allí o Omar, porque no entiendo el mensaje, está en el chat, como para ¿Está en darle el una chat? respuesta. Sí. Se Voy a dice mirar. se dice que no comprendo por qué razón se subestima la info compleja del libro y se deja a un lado. Bueno, primero que todo, yo creo que el libro, como bien lo dice allí en los textos, de que es un libro para 1000 años, y el libro públicamente son como 50, 60 años que lleva el texto al mundo, y no podemos, digamos así, digerir esa información tan compleja, porque por si el libro dice muchas cosas entre líneas que a veces no se entienden a primera lectura. Se requiere de una dedicación, incluso una consagración al estudio mismo para entender a profundidad lo que el libro está diciendo y mucho más llevarlo a la práctica. El libro, por ejemplo, me habla del paraíso, las esferas del paraíso, los absolutos, me habla un montón de cosas que de por sí a nadie se le ocurre. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica algo tan elevado cuando estamos enseñados a vivir desde el nivel material? Entonces, ahí es donde, como dicen los reveladores, es un libro para pensantes. Y en el planeta, como dice el libro mismo, hay pocos pensantes.
Entonces se requiere de tiempo, en mi opinión, se requiere de tiempo y dedicación para encontrar ese valor profundo de esa revelación. Y no meramente, como en mi opinión, sin el ánimo de ofender al hombre, juzgar eso, en ese sentido, porque yo creo que nadie subestima la verdad del libro, sino es que es compleja, es difícil de entenderla. De buenas a primeras no se entiende. Nosotros cogemos de pronto la vida de Cristo, pero porque la entendemos, porque fue un ser humano también. Pero ahora saltarnos a esos niveles tan elevados, tan trascendentales, que habla de la absonidad, habla de el Supremo, en esos niveles tan elevados, o sea, eso no, o sea, no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es difícil de entender ese tipo de cosas de buenas a primeras. O sea, requiere de tiempo y paciencia. O sea, nadie aquí es maestro como para decir, hay algo interesante que, pues en mi opinión, digo yo, ¿no? Siempre se necesita de maestros espirituales para entender estos textos. ¿Por qué? Porque para mí el libro Durante es como una cartilla, donde el planeta es como una escuela. Y siempre que en una escuela hay un instructor y se requieren esos instructores espirituales para enseñar esas verdades profundas que uno a veces se queda corto en la lectura. Es mi opinión personal, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice Omar, ¿tú creciste en un hogar católico o de otra denominación? Son preguntas muy personales, pero... Bueno, no, bien, está bien. Bueno, la verdad, digamos así, crecí en un hogar cristiano. Mi mamá era católica y yo hice la primera comunión desde el punto de vista católico a mis 14, 15 años, si mal no recuerdo. Pero pues yo siempre tenía esa noción diferente de la religión, que pues obviamente yo lo hice como por darle gusto a mi mamá, no porque yo haya deseado hacer eso, ¿no? Simplemente lo hice por respeto. Y crecí en un hogar cristiano, por así decir. También me involucré un poquito con el cristianismo evangélico, que llaman. Entonces hacían discipulados, reuniones familiares. Entonces cuando yo salía de trabajar en mi adolescencia, muchas veces me reunía con cristianos para hablar de Cristo, de Dios. Y pues era bonito, a la final, no importa. Pero siempre tenía en mi mente que había algo superior, siempre había algo mayor. Entonces tenía en mi mente esta información de lo que es el libro Durantia y nunca se me quitó eso, siempre tuve esa búsqueda. Angelita, tenemos ya entonces las dos últimas intervenciones. Hay dos manitas levantadas. Entonces sigue Osvaldo y después José para ya pasar a la segunda parte. Entonces, Osvaldo, puede abrir el micrófono. Pues buenas noches a los que no he saludado. Pues yo quiero felicitar a Omar por toda su labor y por todo lo que ha hecho, tanto a nivel, digamos, personal como a nivel de sus estudios y a nivel de su trabajo, digamos, del servicio que gracias a su profesión ha tenido la oportunidad de prestar. Yo creo que eso es una de las enseñanzas de Jesús, lo sabemos por el libro de Durantia, que una de las cosas que tenemos que hacer es prestarle servicio o prestar servicio a nuestros hermanos urantianos. Con respecto a lo de la fe Bahá'í, pues por alguien que conoce a Omar, yo recibí información de la fe Bahá'í y estoy investigando también sobre eso. Pero la verdad yo tengo, digamos, algunas diferencias en ese sentido que yo llamo diferencias sanas. Yo parto del principio de que todas las religiones y todas las filosofías en el mundo, sean orientales, del Medio Oriente u occidentales, todas tienen principios morales, tienen principios fundamentales para el crecimiento, digamos, físico, mental y espiritual de los seres humanos. Pero nosotros no podemos olvidar, o sea, desde mi punto de vista, después de haber leído sobre la fe Bahá'í, yo más bien a los que me encuentro como fe Bahá'í trato es de traerlos a leer el libro de Durantia, porque es que, como Omar dice, pues sí hay cosas difíciles de comprender, pero por ejemplo en el documento 5053 el libro nos habla sobre las 7 etapas planetarias, y esas 7 etapas son la época de la nutrición, la primera, la era de seguridad,
la era de la comodidad material, esa es la tercera. La búsqueda del conocimiento de la sabiduría, la 4, la época de la filosofía y la fraternidad, la 5, la era de los esfuerzos espirituales, la 6, y entramos a la primera etapa de la era de luz y vida, que son, la era de la luz y vida son otras 7 etapas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros entendemos el libro de Urantia, en este momento estamos viviendo, en mi opinión, y creo que estoy en lo cierto porque así lo enseña el libro, estamos viviendo la etapa muy, muy terrible de la comodidad material. La era material la estamos viviendo 100%. Entonces, en términos generales, mucha gente no comprende todavía la espiritualidad. Y nuestra misión es llevársela. No importa, de acuerdo con Omar, no importa la fe, pero el fondo musical del asunto, en mi opinión, es sí que entiendan la revelación, porque nosotros, el compromiso que tenemos como urantianos es difundir la revelación. Ahora, para terminar, les digo, no solamente, recordemos que para llegar a la luz y vida, necesitamos circular por esas 7 etapas, de las cuales apenas vamos en la tercera, pero además de eso hay que mirar que en este momento en el planeta hay más de 7.000 religiones, hay más de 2.890 lenguas, y el libro de Urantia nos enseña que tenemos que, primero que todo, tener una sola lengua, un solo idioma, un solo gobierno y tener pues una inspiración espiritual. Yo no la llamo religión. Tenemos que lograr la inspiración espiritual. Y eso, pues la verdad, lo encontramos si practicamos la vida y las enseñanzas de Jesús. Yo estoy haciendo un trabajo ahorita sacando paso a paso, documento por documento de la 4ª parte del libro, todas las enseñanzas de Jesús, por renglones, y desechando todo lo demás. Es fantástico, es una maravilla lo que uno aprende ahí. Es mi recomendación y es mi opinión, con todo el respeto que me merece Omar, porque además lo estimo muchísimo, y me encanta que esté aquí y que haya sido capaz de explicarnos su vida, además, qué chévere. Pero es mi opinión con respecto a lo que debemos aprender del libro, y más bien yo trato de que otras personas traten de entenderlo. Por eso trabajo en cosas como, por ejemplo, que casi no comunico, que son, digamos, metodologías didáctico-pedagógicas para que el libro sea comprendido. Y hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, Omar decía, o alguien decía, no sé si fue en el chat ahora, que había que graficar el libro. El libro está graficado. Mira, hay una mujer que se ha dedicado a eso, que se llama Flor Robles. Tiene el libro totalmente graficado. Ahora que lo entendamos, sí, faltan cositas, pero hay muchas, las asociaciones, la Asociación Internacional y creo que la Fellowship, tiene unas gráficas fantásticas, hermosas. Y hasta ahí les dejo la inquietud. Tiene toda la razón. Gracias, Osvaldo. Muy valiosos todos sus conceptos. Le damos paso a José para continuar ya con la segunda parte de nuestra charla. Gracias. Alguien Osvaldo. está preguntando, alguien está haciendo una pregunta en el chat. Espérate, Omar, porque José estaba con su manito levantada hace rato. Y acuérdate que tenemos una segunda parte también, ¿sí? José, adelante. Sí, muy buenas noches. Mis felicidades a los organizadores de este café virtual, muy interesante todo. Y también felicitar al amigo Omar. Realmente, pues personalmente no lo conozco, pero sí a través de la virtualidad, pues hemos coincidido en algunas reuniones. Lo conozco desde hace 6 meses más o menos. Yo sí pertenezco a la comunidad Bahá'í acá en Panamá y realmente nos sorprendió gratamente cuando él nos contactó aquí que quería investigar un poco la fe y la verdad yo estoy muy sorprendido gratamente con él y con todos los amigos que están aquí presentes por ese sentido de espiritualidad, ese nivel de espiritualidad que todos manifiestan, especialmente Omar. La verdad, mi admiración por su valentía, por su esfuerzo, por todo el trabajo que ha hecho en su vida personal, por ese espíritu de servicio. Y la verdad, exhorto a toda la humanidad a que sigamos el ejemplo de estos jóvenes tan maravillosos como es Omar.
Solamente quería comentar esto y también, pues, lo que me antecedió, el joven, el señor que me antecedió, sí, en la fe baja hay principios de buscar un idioma auxiliar. Lógicamente el materno lo vamos a preservar, pero sí es importante tener un idioma auxiliar para que todos podamos comunicarnos, un gobierno mundial también, y que podamos encontrar la unidad y la paz que realmente todos necesitamos. Nuevamente muchas gracias y estoy muy contento de poder escuchar las explicaciones de todos ustedes. Gracias, José, por su participación. Realmente se la agradecemos. Doy paso a Wilson para continuar con la segunda parte de Gracias, este programa. Gracias, Angelita. Muy, muy amable. Bueno, Omar, de verdad que me uno a José, lo admiro mucho por ese gran trabajo que usted ha hecho. Y es lo que pretendemos acá en este programa. No es exaltar el ego, sino exaltar la inspiración. Y que usted inspira a otras personas a que hagamos un trabajo, a que hagamos algo diferente, que complementemos. Y son varias esas opiniones que usted tiene de ver su comprensión y decir cómo hago por aquí y por allá para poder entender todo este propósito de vida. Y de verdad que lo felicito porque sí inspira a muchas personas y ese es el propósito de este café virtual, que nos inspire para que hagamos cosas diferentes con los niños, con los jóvenes, con las redes sociales, en fin, de verdad que lo felicito, Omar. Bien puesto para este café internet, ¿ok? Gracias. Bueno. Gracias, Listo, entonces. Gracias, vamos, José, muy amable. Bueno, vamos entonces con la segunda parte, Omar. Yo simplemente me voy a permitir a estar compartiendo ya el libro como tal, ¿sí? Pero Angelita, por favor, entonces tú continúas con esta moderación, ¿vale? Entonces tenemos esto, ¿vale? Bueno. Sí, señor. Entonces tenemos el documento, vamos a ver dos parrafitos del documento 34, el espíritu materno del universo local. Nosotros en este espacio estamos viendo todo lo que es la parte femenina que cobija al libro de Urantia. Dentro de esta parte femenina, pues tenemos aquí el espíritu materno del universo local. Le pedimos a Omar que nos presentara y nos explicara los dos primeros párrafos, por lo cual te cedo la palabra. ¿Te leo o tú lees o qué quieres? ¿Cómo lo quieres presentar? Si quieres, léelo tú y pues yo respondo la explicación, digámoslo así. Okay. Entonces dice, cuando un hijo creador es personalizado por el Padre Universal y el Hijo Eterno, entonces el Espíritu Infinito individualiza una nueva y única representación de sí mismo para acompañar a este Hijo Creador a los reinos del espacio, para ser allí su acompañante, primero en la organización física y luego en la creación y el ministerio de las criaturas del universo recientemente proyectado. Entonces, Omar, ¿qué es lo que viene a hacer este hijo creado? Bueno, todos entendemos de que Dios Padre es la fuente original de toda la creación. Y Dios Padre desciende desde las alturas de la eternidad, desde el paraíso, a través del Hijo Creador, que es nuestro Padre Creador y la ministra divina. Entonces Él va descendiendo hasta llegar al hombre, a través de las manifestaciones espirituales que aparecen en el mundo. Y en el universo local, pues tenemos a nuestro Padre Creador, que es el Hijo Creador, Cristo Jesús, que como se conoce en este planeta, en este mundo, y la ministra divina. Entonces vemos ahí que el Padre Creador representa en el universo al Padre Universal y al Hijo Eterno. Entonces Él y la ministra divina representa al Espíritu Infinito. Quiere decir que nosotros como hijos de estas personalidades, de nuestros padres creadores del universo local, también representamos a ellos. Entonces, no es simplemente es mirar, como solemos leerlo a manera lineal, que se habla de, sí, representan al Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito en el universo local, sino es mirar cómo nosotros también nos identificamos con ellos,
qué representa el hombre ante ellos y qué representa la mujer ante la ministra divina. Entonces, en un estudio más profundo, obviamente, de ese texto, de esos textos, dice que el hombre representa a ese hijo creador también, y la ministra divina es representada por la mujer. Entonces, ahí me está hablando de hombre y mujer también en unos niveles elevados espirituales. Entonces, dice que en los reinos del espacio, ¿sí? Entonces, nosotros somos sus hijos. Entonces, como hijos de esas personalidades, pues tenemos que demostrar esa naturaleza divina de el hijo creador y la ministra divina. Y también el hombre, nosotros como hombres, representamos también al Padre Universal y al Hijo Eterno. Y la mujer representa también al Espíritu Infinito en este mundo. Entonces, qué bonito si la humanidad en sí entendiéramos ese sentir espiritual en el planeta. Se cumplen las palabras eh, que decía este gran maestro, que el hombre y la mujer son las alas de una misma ave. Si ambas vuelan en perfecto equilibrio, se elevan a las alturas que están destinados a vivir. Eso es lo que me está diciendo ahí ese texto. Obviamente, eso se requiere de un estudio dedicado y consagrado para, pues, encontrar una explicación más plausible y práctica para nosotros. Eso es lo que yo veo. Omar me pregunta aquí por el interno, que dice Sí, que este acompañante, el hijo creador, una de sus primeras funciones es la organización física. ¿A qué se refiere eso? por ejemplo, cuando, poniéndolo en términos prácticos de nosotros, cuando nosotros como personas decidimos uno como hombre y una mujer, digámoslo así, vamos a formar un hogar. ¿Qué es lo que hace uno? Pues buscar una habitación, ¿no? Esa habitación, desde un punto de vista universal, es el universo local de Nevadón. Entonces el Padre Creador se aventura en esa experiencia de formar un hogar, ese hogar llamado Nevadón, y nosotros somos esos hijos de él también, de esos 10 millones de mundos habitados, sin mencionar los mundos perfectos de la eternidad. Entonces, hacer eso, donde el Padre Creador se lanza en esa aventura y esa ministra divina apoya esa causa espiritual también como acompañante divina de nuestro Padre Creador. De igual manera, un hombre cuando se aventura en una empresa a formar, una mujer está para apoyar a un hombre. Ese es el significado de esas palabras, o bueno, ese texto. Okay. Yo hago una pregunta aquí complementando a esta que hicieron. Sí. Dice, y luego en la creación y ministerio de las criaturas del universo recientemente proyectado, ¿qué podríamos entender por eso? O sea, primero hace la organización física, pero luego después dice, y Sí. además también en la creación y el ministerio de las criaturas del universo recientemente Cuando se proyectado. dice, pues, pues en mi opinión, diría que cuando dice que en la creación, es decir, crear, y el ministerio, obviamente entendamos que el Espíritu Santo es donado por la ministra divina y él trae un ministerio que son los 7 ayudantes de la mente que ustedes conocen. Entonces, esa es la manera en que surge esa creación que somos nosotros, pero con ese ministerio de apoyo y de ayuda que la ministra divina realiza para nosotros a través del Espíritu Santo. Esa es mi opinión, no sé qué podemos encontrar más allí. Aquí este documento o esta metodología que estamos utilizando en esta segunda parte es estudiar el libro y este espacio es de todos. Entonces, si en alguno de ustedes existe alguna pregunta con relación a este primer párrafo que estamos hablando, es bienvenida. Entonces, para que ustedes puedan hacerla en el chat o puedan levantar la mano para hacerle una pregunta a Omar con relación a esto, o incluso complementar a lo que Omar está diciendo, porque la idea es que aquí todos somos alumnos, todos estamos aprendiendo y tenemos seguramente también hasta puntos complementarios. Entonces, son bienvenidas las preguntas que ustedes quieran hacer o la manita levantada. Entonces, si hay alguna pregunta, lo podemos hacer, o si no, pasamos al segundo párrafo.
A ver, ¿quién se anima? En el chat hay una pregunta de Isabel Wilson. Bueno. Omar, ¿en qué parte del libro Urantia encuentro eso que acabas de asegurar? Cuando, bueno, eso lo dice ahí exactamente en, bueno, me tocaría buscarla, pero el libro explica eso, porque los reveladores utilizan los términos masculino y femenino porque es lo que nosotros como humanidad entendemos en cuanto a las relaciones. Entonces, dice allí, si mal no recuerdo, el Hijo Creador conforme entiende el hombre mortal, se refiere al hombre, y la ministra divina conforme entiende los seres humanos, se refiere a una madre. Entonces, ahí está diciendo que como seres humanos nos identifiquemos, que tomemos nuestro lugar. Como hombres, representamos al Hijo Creador. Las mujeres representan la ministra divina. Es ahí el secreto de la comprensión de la vida espiritual en pareja. Es bien interesante entenderlo de esa manera, obviamente. No me acuerdo la cita, pero sé que lo dice de esa manera porque pues, lo he estudiado, ¿no? Yo le entiendo, Omar, y tal cual, y es lo que me agrada aquí de que se pueda generar este espacio, que son apreciaciones también, usted mismo lo está diciendo, apreciaciones personales. ¿Listo? Entonces es válido y lo importante es que se... La este encontré. Dale. En la página 368, párrafo 4, en el documento 33. Ahí dice, o explican los reveladores, los seres celestiales, lo que estaba yo diciendo. Dice, el Hijo actúa como un padre en el universo local, y el Espíritu, tal como lo pueden comprender las criaturas mortales, representa el papel de una madre, ayudando siempre al Hijo y permaneciendo eternamente indispensable para la administración del universo. Es decir, una mujer está para apoyar y administrar un hogar, una casa. Por algo dice que la mujer es como el alma del hogar. Y como dicen los reveladores, la mano que mece la cuna es la que fraterniza con el destino del hombre aún. Entonces, ustedes como mujeres tienen que identificarse con la ministra divina o el espíritu infinito del paraíso. Ahí nos están enseñando eso los reveladores. Es simplemente entenderlo. Ok. Gracias, Omar. Aquí hay otra pregunta en el chat donde dice que en qué momento Jesús habló de la ministra divina. ¿Cómo? Jesús no. Pues, Jesús nunca habló de la ministra divina en este mundo, ¿no? O sea, cuando estuvo acá. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta para que entonces, Angelita, ¿seguimos o complementamos? Pues sigamos ya eso, la segunda, gracias. Entonces te leo el segundo parrafito. Dale. Un espíritu creativo reacciona tanto a las realidades físicas como a las espirituales, tal como lo hace un hijo creador, y en consecuencia son coordinados y asociados en la administración de un universo local del tiempo y el espacio. Es como un complemento al primero, ¿no? Cuéntanos entonces ya. Sí. Bueno, pues démonos cuenta, como les decía, el hombre y la mujer representamos al Padre Creador y a la ministra divina. Entonces dice allí que un espíritu creativo reacciona tanto a las realidades físicas como a las espirituales. Quiere decir de que las mujeres, o en este caso el espíritu madre del universo, forma a los hijos. Es decir, una mujer recibe esos embriones del hombre y le da forma a esos hijos en su vientre. Entonces ahí me está diciendo que responde a esas realidades físicas. La mujer tiene ese don divino proveniente del Espíritu Infinito de la ministra divina. La mujer tiene ese don espiritual de formar los hijos. Es algo muy bonito y de entenderlo. Eso es lo que se refiere en cuanto a la primera parte, por así decir. Y en consecuencia son coordinados y asociados en la administración, o sea, en la dirección de la familia y del universo local de tiempo y espacio. Y me parece interesante cuando nombra el tiempo y espacio porque tanto el hombre
que representa el tiempo, y la mujer el espacio. La mujer se mueve en ese espacio que es el hogar, y la ministra divina es también la que se mueve en todo el espacio, la que embellece los mundos a través de los jardines, por ejemplo, y muchas cosas lindas que vemos del universo es gracias a ella. Es una interpretación muy linda la que haces. Sí, claro. Pero yo quería hacer una pregunta, Omar. Cuando dice Dígame. que el espíritu creativo, estamos hablando de la ministra divina, dice, reacciona a las realidades físicas. Yo soy nuevo en Urantia, ¿sí? ¿A qué se refiere que reacciona a las realidades físicas? Y cuando lo dice, y también a las espirituales. ¿Cómo puedo explicar qué son las realidades físicas para entender un poquito Sí. mejor? Si tú has leído el libro Durante, dice allá en la eternidad del Padre Universal y el Hijo Eterno, cuando se unieron a proyectar Jabona, surgió el Espíritu Infinito, es decir, el Espíritu Infinito materializó, por así decir, Jabona. Entonces, el Hijo Creador, cuando se lanza la aventura de crear un universo, él es el de las ideas, y quien formula o materializa ese universo local es la ministra divina. Ella es la que le da forma a sus ideas, la que lo apoya, lo que embellece el proyecto de él, ¿sí? Eso es la unión de ellos dos. Obviamente, valga la redundancia, desde el punto de vista espiritual, pues no hay relaciones íntimas como concebimos nosotros la unión de hombre y mujer, pero en otros niveles espirituales, ella hace esa materialización, ella reacciona a esas ideas del Hijo Creador, ella la que forma los mundos hermosos, que queden bellos, porque es la esencia femenina en el universo, igual como una mujer. Todo lo que toca a una mujer, siempre y cuando sea cuidadosa, queda todo bonito, por así decir, organiza la casa, tiene a los hijos organizados, todo queda muy bien en las manos de una mujer. Tanto que en el hombre no tiene esas cualidades, pero sí se complementa con el hombre. De igual manera, el Hijo Creador con la ministra divina. Así es como yo comprendo esas palabras, ¿no? No sé si ayuda a responder tu pregunta. No, está bien. Y eso, si yo lo entiendo en las realidades físicas, ¿y cómo se podría decir que reacciona a las actividades espirituales? ¿A qué se refiere eso espirituales? ¿Cómo podría entenderse de esa reacción espiritual? Un espíritu creativo reacciona tanto a las realidades físicas como a las espirituales. Bueno, como a las espirituales, yo lo digo en el sentido de que siempre hay una cabeza que dirige las cosas. Y si el Padre Creador dice algo, la ministra apoya esa causa. Es decir, siempre el Hijo Creador piensa en sentido espiritual por el bienestar de sus hijos, como lo demostró en este mundo. Entonces la ministra divina reacciona también a ese proyecto. Por ejemplo, cuando hubo la rebelión de Lucifer, ella apoyó esa causa también de encerrarlo. No le puso problema, no se puso en contra, simplemente lo hizo por el bien del universo. Entonces reaccionó a ese proyecto por el bienestar de todos. Entonces, ese acto misericordioso apoya la causa. Así es como yo lo entiendo, porque obviamente podemos decir muchas más cosas en cuanto a esos dos párrafos, ¿no? Ok, perfecto, Omar. Bueno, como les hemos dicho anteriormente, este es un espacio para que podamos opinar. Entonces, si hay alguna persona que nos complemente este discernir de Omar, ¿sí? De verdad que es bienvenido, porque la idea es que entre todos entendamos y comprendamos un poco estos dos párrafos y eso nos quede como un poquito más claro. Entonces, si hay alguien que quiera levantar la mano, le podemos abrir el micrófono. Isabel veo que abrió el micrófono, entonces si tiene algún complemento, por favor, colabórenos, ayúdenos para complementar lo que Omar nos está diciendo. Buenas noches. Es que estoy con un poco de tos, pero espero que pueda hablar. Aguardiente. Omar, para felicitarte, también admiro mucho de tu obra y qué bonito que te hayan invitado a este evento. Omar, solo para complementar lo que ya dijiste, el espíritu creativo reacciona tanto a las realidades físicas, o sea, todo lo que es material dentro del universo, especialmente el universo animador. Estamos hablando de todo lo que manipulan los controladores físicos, cómo se hacen los planetas, cómo se hacen
las cosas que hay dentro de los planetas, y como tú dijiste, ella es la que va y embellece todos los jardines en las constelaciones, incluso hasta en los sistemas locales. Ella es como si percibiera todo lo que suceda dentro de Nevadón a nivel físico o material, pero también tiene total reacción frente a las personalidades espirituales que vienen desde el paraíso o desde cualquier otro lugar hasta Salvington y que llegan a prestar algún servicio dentro del universo local. Es solo para ampliar lo que tú ya habías dicho. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿quién más se anima a complementar con este párrafo, de aquí, lo que nos estamos discerniendo? ¿Quién le gustaría? Ustedes pueden ver, voy a reducir un poquito esto, si vemos en contexto general. Se ve que le estamos dando un concepto muy general, muy global, que estos son o sea, el libro de Urantia me parece fabuloso, porque lo pone a uno en el primer párrafo en un contexto global general. Entonces aquí es lo que nos están diciendo, es eso. Isabel la semana pasada nos habló mágicamente, magistralmente mejor, con todo lo que es la Madre Divina. Entonces aquí nos están dando parte de lo que ella nos explicaba hace 8 días. Entonces, luego de aquí hacia abajo vamos a empezar a discernir un poco más a desglosar cada parte de lo que es la función de la Madre Divina en el universo local. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera complementar o quisiera decir algo. ¿Listo? Angelita, Omar, ¿quisieras comentar algo? Angelita, ¿algo más? Estaba mirando acá un comentario que puso Miguel Soto. No sé si leerlo o no. Pero complementa el documento, algo, léalo. Está hablando de lo que dice Jesús, de palabras que dijo Jesús. Realmente no complementa. Sí. Permíteme. Al decirle a Dios, continuó Jesús, hermano mío, recuerda siempre que el hombre no tiene ninguna autoridad legítima sobre la mujer a menos que ésta le haya concedido voluntariamente tal autoridad. Tu esposa se ha comprometido a recorrer contigo el trayecto de la vida, a ayudarte en las luchas y a asumir el mayor peso en la crianza de tus hijos. A cambio de este servicio especial, es justo que reciba de ti esa protección especial que el hombre puede dar a la mujer, a la compañera que concibe, da a luz y nutre a los hijos. La solicitud y la consideración que un hombre está dispuesto a conceder a su esposa y a sus hijos son la medida por la cual conoce el alcance de los niveles más altos de su autoconciencia espiritual y creativa. ¿No sabes acaso que los hombres y las mujeres son los socios de Dios en el sentido de que cooperan para crear seres que crecen y que llegan también a poseer el potencial de un alma inmortal? El Padre Celestial trata a la Madre Espíritu de los hijos del universo como su... se quedó allí, no terminó. Interesante ese texto porque Miguel yo siempre he dicho que la revelación del libro Urantia es como un rompecabezas. También dice la revelación, por palabras del Maestro Jesús, de que la mujer le enseña a los hijos las primeras impresiones del universo a los niños. Entonces, ahí me está diciendo que las mujeres deben cumplir ese papel de educación espiritual sobre los niños. Y el Padre carnal representa al Padre Creador y al Padre Universal y es quien enseña las impresiones del Padre Universal a los niños después de cierta edad. Y me parece interesante ver eso, y eso lo enseñó también el Maestro Jesús. Entonces, si uno arma ese rompecabezas familiar, por así decir, nos damos cuenta cómo se cumplen en el universo esos mandatos divinos de cómo dirigir a los hijos y cómo nosotros en este mundo de rebelión podemos cambiar las cosas de esa manera. Cosa que a veces no tenemos claro, porque pues estamos enseñados a trabajar y poner los hijos a cuidarlos quién sabe con quién y para de contar. Entonces tenemos una educación un poquito errada en cuanto a la familia y sería bueno, gracias a la revelación, tener en cuenta eso.
Bueno, en el chat no hay más. No sé si alguien quiere preguntar algo. En el chat ya lo que hay son felicitaciones para ti, Omar. Hay mucha gente que te está felicitando por la labor que estás haciendo. Y por lo como te has expresado y nos has demostrado, pues, que el libro, si hay más preguntas o si no, ya tú dirás, don Wilson. Bueno, listo, pues de verdad para todos mil y mil gracias. Omar, lo felicito por este gran testimonio que usted nos inspira, del trabajo que está haciendo, del discernimiento que tiene. Siempre hay puntos de vista diferentes y que todos de cualquier forma nos enriquecemos, ¿sí? Para complementar, para discernir, para decir, oye, pienso que sí, pienso que no. Aquí la idea no es de que usted o yo tengo la razón, no, es complementar mis puntos de vista. Entonces en eso se logra y que cada quien que construye algo diferente y complementario sirve para la humanidad. Eso está bien, y usted nos está dando ese ejemplo. Que algunos no estemos de acuerdo, que otros pensemos de un punto de vista, también es válido. Y esa es la idea, que podamos decir, me parece, no me parece, y que todos construyamos acá, tengamos puntos de vista. Lo más importante es eso, crear. Lo más importante es inspirar. Lo más importante es ver que se pueden hacer cosas diferentes. ¿Habrán resultados? Bueno, eso ya será el punto de vista de cada uno. Bueno, ya para entonces tenemos para la próxima semana una gran invitada, que es Sandra Naranjo. Ella es de Ecuador. Le hemos puesto que ella es una terapeuta del cuerpo y del alma. Tiene una actividad muy interesante, muy bonitas que ella hace. Ella está en la ciudad de Guayaquil, entonces sé que nos acompaña aquí. Entonces, de verdad que son ustedes bienvenidos para dentro de 8 días, para escuchar a Ángela también en un formato muy parecido, conocer pues su vida en general con relación a Urantia, ¿sí? Todas las cosas que ha hecho, que nos inspira a todos que sí se pueden hacer muchas cosas bien chéveres, y a su vez hablar de los 2 parrafitos, con el cual vamos aprendiendo poco a poco en este contexto, de este formato del café virtual. Debo darle un agradecimiento a Ángela María, lo hiciste muy bien, qué chévere que nos apoye en esta moderación, así es. Nos está dando ejemplo también para otras personas que vamos a invitar a que sean moderadores, también que nos ayuden, porque entre todos podemos aprender. ¿Listos? Bueno, no sé, ¿qué más tenemos? Perdón, Wilson, ay, qué pena. Antes de cerrar el programa, ustedes nos quisieran dar una apreciación sobre cómo les ha parecido este espacio. Si les ha gustado o si tienen algunos conceptos que darnos, algunas sugerencias, porque realmente este espacio es para todos nosotros y la idea es que todos nos sentamos cómodos, contentos y que disfrutemos el espacio. Entonces, cualquier sugerencia nos encantaría. Escríbanos en el chat y de verdad que son bienvenidos porque estamos aprendiendo, pues, estamos aprendiendo todos, tanto el formato, estamos aprendiendo la logística, estamos aprendiendo un servicio, estamos aprendiendo de hacer entrevistas, aprendiendo de discernir el libro de otra forma, en fin, a algunos nos gusta leer mucho más, a otros nos gusta hablar un poco más profundo de cada cosa, todos tenemos puntos de vista, pero la idea es que podamos satisfacer lo que ustedes están buscando. Entonces, por favor, anótenos ahí en el chat que lo tenemos. Bueno, entonces ya para dar el cierre de acuerdo tenemos un segundito, yo me organizo por acá. Ok. Esther, tú ibas a preguntar algo, Esther Andrade. No, estaba aplaudiendo. Ya llevamos 2 conceptos. Consuelito Sánchez nos dice que me gusta mucho el formato, se comparte la lectura y se discierne. Gracias. Teresita nos dice, sería interesante que se graben estas sesiones. Se están grabando, Teresita. Wilson está grabando. No sé dónde las irá a subir. No, ya les pasamos. Isabel Reynoso nos dice que es una excelente idea.
Estamos creando un canal de YouTube exclusivo para este café virtual. Entonces ya luego les pasamos el link para que ustedes puedan ver permanentemente ya estos videos que no alcanzan, en fin, que puedan. Pero sí se está grabando. Bueno, gracias Isabel por el comentario también. Bueno, listo. Okay. Ahí está. Dice que opina que deberíamos darle más tiempo al libro y menos a los invitados. Bueno, todo es válido. Perfecto, es válido, listo. Ok, entonces, ya para el cierre, por favor. Entonces, dando cumplimiento a nuestro horario y al descanso, pues, muchas gracias por todos. Teacher. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por este espacio. Que tengan ustedes buena noche. Nos vemos en 8 días. Bueno, chao, Gracias. Tica. Buenas Chao, noches. Wilson. Chao, José. Muchas Chao, Omar. gracias. Omar, muchas gracias. Chao. Bueno, chao, Gustavo. Feliz cumpleaños. Chao, Cheche. Chao, Angelita. Que esté bien. Nos hasta vemos el en lunes. 8 días, si Dios quiere. Chao, chao. Así será. Chao, chao. Chao, José. Chao. Don Daniel. Chao, Wilson. Qué bien. Cuídense. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Chiche. Gracias, Wilson. Agradecerle la presencia a todos ustedes, a todo Forjar Puentes. Chao, Omar. Gracias, Angelita. Ay, a ti, Daniel. Esa presentadora hermosa. Claro, bella. Sí, lo hizo muy chévere. Ustedes me quieren La mucho. experiencia no se improvisa. Bueno. Esa voz nos lleva a leer el libro durante más todavía. Sí, chévere, chévere. Ay, lindos, muchas gracias. Es que me quieren mucho. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Felicidades. Buenas noches. Chao, chao. Bueno. Chao.